Buenos días a todos. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Muy bien, estamos ingresando prójimos. Es un grupillo medio grande, por eso vamos a ver. Ok. Ahorita iniciamos. Muy bien, muy bien. Seguimos ingresando gente. Es que el grupo es medio grandecillo, vamos a esperar medio minutito para que ingresen los demás. ¿Alguien se acuerda qué tema estábamos viendo la clase pasada? Estábamos viendo el modernismo. modernismo. El modernismo, muy bien. Ahorita vamos a hacer como un breve repasito de lo que fue para entrar con los autores que dijimos que íbamos a investigar. ¿Alguien que se acuerde de algunas ideas del modernismo para empezar la lluvia de puntos? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Características, bla, bla, bla. Y aquí tengo la lista de puntitos. Nada. Yo recuerdo que era, se podría decir que le llevaba la contraria al romanticismo y también que se originó aquí en América. Muy bien, sí. Fue un movimiento que surge en América de los otros tantos que habíamos ya platicado. Y sí, es un rechazo, una oposición al romanticismo que dijimos se había ido al extremo de imaginería y al realismo también se opone. Más bien, cuando el realista se va al extremo de decir una verdad muy fuerte, todos los modernistas tratan de volver a refinar el arte, ¿no? Así es, movimiento artístico. Adolfo, muy bien. Que tiene, estamos ingresando a la gente, tiene como primacía el mundo de los poemas, la poesía. Entonces dijimos que íbamos a ver algunos autores. Y ahorita les digo a quién van a investigar para ponerles puros dieces. Nada más estamos esperando algunos gente que llegue porque está medio grandecillo el grupo. Estamos en el mundo del modernismo. Sigue la gente entrando. ¿Hay alguien que nos diga buenos días? Bueno, ya tienen cuaderno ahí a la mano. Pónganle ahí, por favor. Investiga algunos datos. Investiga algunos datos importantes de los siguientes autores. Investiga algunos datos importantes de los siguientes autores.
Número 1, Delmira, así como se oye, Delmira Agustini. Delmira Agustini. Delmira Agustini, número 2, José Asunción Silva. Número 2, José Asunción Silva. Número 3, Maestro, ¿me repite la número 2 otra vez? sí, José Asunción Silva. ¿Sí? José Asunción Silva. Julián del Casal. Julián del Casal. Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera y Leopoldo Lugones. A ver, ahí va otra vez. Investiga algunos datos importantes de Delmira Agustini. José Asunción Silva, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, y Leopoldo Lugones. Algunos datos importantes. Con calma los investigan. Déjenme ir a apagarle al café que se tira. No me tardo. Algunos datos importantes.
¿Alguien no escuchó lo que estamos haciendo? ¿O todo el mundo escuchó? Sí, Valentina. Profe, ya tengo la primera. Muy bien. ¿Cómo dice? Es la de Delmira Agustini y dice que fue una de las poetas más destacadas del modernismo. A ver, doctor, Eh, otra vez, perdón. ¿Quién es el autor? Delmira Agustini. Ah, uruguaya. Muy bien. Ajá. Y que fue una de las poetas más destacadas del modernismo. Y una de sus obras fue el Libro Blanco. Sí, Nació el 24 de octubre de 1887 en Montevideo, Uruguay. Es hija de Santiago Agustini y María Murfeld. Triaca se crió en el seno de una familia burguesa. Uno de sus abuelos era francés y otro era alemán y sus dos abuelas uruguayas. A los 5 años sabía leer y escribir correctamente. A los 10 componía versos. Cursó estudios de francés, música y pintura con maestros privados y envió colaboraciones en prosa a la revista La Alborada, que se publicaba por entonces en la capital. así es. ¿Cómo muere? ¿No sabes? Bueno, yo investigué que murió a causa del feminicidio. Sí saben qué es eso, ¿verdad? Sí, Que hoy esa palabra está muy de moda. Murió a causa del feminicidio. ¿Y qué será eso? La Cuando las mataron. matan, ¿no? Exactamente. Fue asesinada. Yo aquí tengo más específico cómo fue que murió. A ver, adelante. La tarde del 6 de julio de 1914, Enrique Job Reyes, o sea, su esposo, la asesinó con 2 balazos y después él se suicidó. Así es. Sí, en torno a ello se tejió toda una leyenda, como siempre cuando sucede con los personajes públicos, los celos y demás. Ahora, había también aquí, ahorita continuamos, había también aquí ya todavía influencias del romanticismo. El romanticismo era muy proclive a que los artistas se suicidaran. Aquí hubo un poeta llamado Manuel Acuña que compuso un poema que musicalizó Chalino, el Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, etcétera, etcétera. Y él era estudiante de medicina, Manuel Acuña, poeta mexicano. Conoce a una muchacha llamada Rosario y creo que no le hace caso. Era su crush y se suicida. Como él conocía la cuestión medicinal, prepara un veneno y ¡pum! Se muere, se quita la vida. Entonces, pero acá le quitaron la vida a Agustina y el mono se suicida. Muy bien. Tú dijiste viene de una familia burguesa. ¿Alguien sabe qué es eso? La burguesía, ¿qué es? De la alta sociedad. Exacto, gente de dinero, lo que hoy sería un equivalente como los empresarios, ¿no? En aquellos días eran los burgueses. Sus abuelos o antecesores, ya lo leíste, muy bien dicho, sangre alemana, francesa, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué fue Uruguay? Uruguay era parte de Argentina, no sé si sabían, así como Guatemala era parte de México. Le llaman la Suiza de América, a Uruguay, a Montevideo. Y ahí en Uruguay hay mucha cultura, ¿eh? A pesar de que es un país muy pequeño,
Hay mucha cultura en ese país y lo demuestran grandes autores en literatura, en música, en pintura. Y en el fútbol, ¿no? También hay buenos futbolistas. Aquí traemos unos troncotes de refuerzos y no sé para qué sirven. Bueno, dijiste que escribió también en prosa. ¿Alguien sabe qué es la prosa? ¿O a qué se le llama prosa? O sea que un autor puede escribir de dos formas, en prosa o en verso. ¿Pero qué será la prosa? Muy bien, ¿qué más? Como, sí, pues como obras, libros. No, pero dice, escribió en prosa. En prosa es la forma natural como hablamos y escribimos, como ahorita. Y en verso es cuando riman las palabras, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando en prosa, ustedes no estamos rimando palabras como en los poemas. En verso es, por ejemplo, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía, y el alma un ave que remonta el vuelo. Forma versificada. Muy bien, otro autor que quieran leer que nos- Yo ya tengo del segundo, profe. Adelante, Diego Uriel. José Asunción Silva. Fue uno de los más importantes autores del modernismo en su primera generación. También era un influyente respecto a la crítica y su causa de muerte fue suicidio de un disparo al corazón el 24 de mayo de 1896. Para variar, yo tenía un amigo que era doctor, entonces él sufría crisis de depresión, era muy sensible. Y una vez su producción literaria se perdió con el naufragio de un barco, se pierde su contenido literario y eso le deprime también, entre otras cosas, amores platónicos. Y le dice a su amigo, el doctor, oye, dime exactamente dónde está ubicado el corazón. Y le dice el doctor, ¿para qué? Quiero describir una obra, describir un relato. Y ya le ubica. Y después le llega la noticia al doctor que el poeta se había suicidado justamente con un disparo en el corazón. Ahí está otra de las influencias, ¿no? A pesar de que el suicidio era visto mal como algo terrible, un suicida era una persona que se le enterraba en una fosa común en el monte, volteado hacia abajo porque había renegado de Dios que le había dado la vida. En algunas culturas lo despedazaban el cuerpo del suicida y lo echaban a un hoyo miserable en el cerro, en el monte, como represalia de que había renegado de la vida que Dios le había dado. Hoy la iglesia ya cambió la postura en ese sentido, porque dice que un suicida en el último segundo de su vida puede arrepentirse y lograr el perdón. Entonces ya cambió la postura en cuanto al modo de ver a un suicida, ¿no? Otro autor, y seguimos con los puntos. Yo, profe. Yo, maestro. A ver, Man- Manuel Gutiérrez Nájera fue un poeta y escritor y cirujano mexicano. Trabajó como observador cronista debido a que trabajó en distintos hospitales y utilizó múltiples seudónimos. No obstante, entre sus contertulios y publicó al más arraigado fue el Duque Job. El nacimiento fue el 22 de diciembre de 1859 y el fallecimiento fue el 3 de febrero de 1895. Movimiento modernismo, murió muy joven. ¿De cuántos años? pues Ahí tiene las fechas. 1859 y murió en 1895. No, pues
¿Cuándo nació? ¿Mil qué? Murió en 1895. ¿Y nació en qué? En 1859. A ver, alguien que le ayude a la resta. Murió de 30 y tantos años de un embotellamiento. ¿Sí saben qué es eso? De exceso de botellas. De eso muere uno de los mejores escritores de poemas y de cuentos que ha dado el mundo, y el orgullo es que fue mexicano o es mexicano. Don Manuel Gutiérrez Nájera. No es Nájera, es Nájera. Ya le puse puntito. Otro lector. Yo, profe, tengo a Julián del Casal. Muy bien, adelante. Nació el 7 de noviembre de 1863 en La Habana, Cuba. Fue hijo de Julián del Casal y Ugareda y de María del Carmen de la Lastra y Owen, acomodados asentados de origen vasco. Su familia se arruinó cuando era niño. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, aunque los abandonó para dedicarse a la literatura. En 1890 publicó su primer libro de poesías, Hojas de Viento, con claras influencias de románticos españoles como Zorrilla, Campoamor o Becquer. En el segundo libro, Nieve, en 1892, son propias del modernismo de Darío, Verlaine y Gutiérrez Nájera. Su tercer y último libro, Bustos y Rimas, publicado póstumamente en 1893, se consideró su obra más original y personal. En ella escribe sobre símbolos y culturas exóticas. Falleció el 21 de octubre de 1893 en casa de su amigo, el doctor Lucas de los Santos Lamadrid, en La Habana, tras sufrir un ataque de risa provocado por un chiste de uno de los presentes que le produjo una hemorragia y un aneurisma. ¿Qué tal? Moraleja, no se rían tanto de los chistes. ¿Fue de origen qué? Ahorita lo leíste, a ver, búscale. En los primeros renglones. O sea, era de Cuba, pero ¿de dónde venían sus? Es de una familia vasca. Ajá. ¿Y dónde queda eso? ¿Alguien sabe de dónde son los vascos? Si no me equivoco, es por España, ¿no? Así es, en el noreste de España, los vascos, hay unos montes que dividen Francia y España en esos lugares. En todos los vascos, hay vascos españoles y vascos franceses. Entonces hubo un tiempo en que se querían unir, pero los gobiernos de Francia y de España lo impedían, y son famosos porque se creó una organización terrorista llamada la ETA. Eran guerrilleros que a través de la violencia querían unificar a los vascos de España y ¿cómo se llama? De la Francia. De ahí es un equipo, los que les gusta el fútbol, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, donde jugaba un mexicano. ¿Quién era? Que no quiere jugar en la selección mexicana. Jugaba ahí con Griezmann. Carlos Vela. Correctísimo. Ahí jugaba Carlos Vela con Griezmann. Y los aplacaron la ETA, ¿no? Los metieron a la cárcel y les dieron 15 cuántos años. ¿Cómo se llama el entrenador del Monterrey? ¿O cómo le dicen? El Vasco. Así es, el Vasco Aguirre, también por su gente que nació allá. Eran españoles, pero es como los catalanes. ¿Alguien sabe qué son? ¿De dónde son? España. De España. ¿Cuál es la ciudad importantísima de Cataluña? Barcelona. Es correcto. También los catalanes dicen que primero son catalanes y luego, si queda algo, son españoles. Los que les gusta el fútbol, no sé si sepan que hay una selección catalana. ¿Sí sabían eso? No. De pura gente. Es como el Chivas. El Chivas, ¿cuál es su sello primordial?
De los ¿La Chivas. Chiva? Ajá. ¿Cuál es la característica que lo distingue de los demás equipos? Que todos sus miembros son de aquí. Exacto, que juega con puros mexicanos. Así son los vascos y catalanes muy nacionalistas. Muy bien. Dejemos el fútbol. Hablaste de Paul Verlaine. Paul Verlaine fue un poeta de los que les llaman los poetas malditos, junto con Charles Baudelaire. Eran poetas que se salían de lo común y escribían con una temática muy fuerte, a un grado tal que los consideraron así, poetas malditos, porque escogían temas generalmente que nadie tocaba ni exponía, y ellos lo hicieron y le dieron ese sello, ¿no? Los poetas malditos, entre ellos Paul Verlaine. Muy bien, ¿quién más? Yo, profe. Yo. A ver, Uriel. Yo tengo sobre Leopoldo Lugones. Leopoldo Bueno, Lugones. Lugones. ¿Sobre Nació quién? el 13 de junio, ¿Sobre quién? Leopoldo Lugones. Ah, correcto. ¿Listo? Nació el 13 de junio de 1874 en Villa de María del Río Seco, en provincia de Córdoba. Fue uno de los precursores del relato corto latinoamericano. Sus obras fueron Las fuerzas extrañas, La guerra gaucha. Fue del movimiento modernismo, destacando en el género poesía, cuento y novela. Sus padres fueron Pedro Nolasco Lugones y Custodia Argüello. Su cónyuge fue Juana Agudelo. Sus hijos fue Leopoldo Lugones, apoyado como Polo, y su nombre completo era Leopoldo Antonio Lugones Argüello. Finalmente falleció a causa de un suicidio ingiriendo cinaurio del potasio mezclado con whisky en el Tigre de San Fernando, en Buenos Aires, el 18 de febrero de 1938. Así es. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Córdoba? Ahorita diste un dato, Buenos Aires. Argentina. Así En es. Argentina. Argentina, allá por el Río de la Plata. También una pregunta, ¿por qué creen que se suicidan muchos artistas? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué será? Que no tienen el éxito que quieren. Una, la otra. Porque sus obras son tan pesimistas que hasta ellos como que se le empiezan a creer y pues, se matan. ¿Sí? Yo digo que la presión muchas veces. ¿La qué? La presión. La presión también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que un artista tiene más sensibilidad que un ser humano normalito. Entonces ahí está la presión. Sienten con más intensidad las cosas. Y cuando no lo logran, lo acaban de decir, viene la depresión y la sensibilidad que tienen es muy aguda. Y eso en el buen sentido les ayuda a componer, a crear obras que pueden ser poemas, canciones, libros, cuadros pictóricos, en fin, obras artísticas. Entonces se habla de que esa mayor sensibilidad que tiene los lleva al hundimiento mental, que muchos lamentablemente canalizan al suicidio. Ahí está. ¿Habrá otro autor? Yo, profe. Sí, yo. ¿Quién dijo yo? Yo. Hay un caballero. Yo también. Sí. A ver, Ángel. Y luego Jesse. O al revés, quien quiera. Pues primero ella si quiere. A ver, Jesse. Ok. Manuel Gutiérrez Nájera.
Ajá. Nació en Ciudad de México en 1859 y murió en 1895. Fue un poeta y escritor mexicano. Pasó toda su vida en Ciudad de México y salvo breves visitas a Querétaro y Veracruz y alguna temporada en una hacienda familiar de Puebla, donde se sitúa la dramática acción de su cuento La Mañanita de San Juan. Gutiérrez cultivó diversos géneros literarios en prosa y en versa y presagió en su estética y en su obra a la primera generación modernista. En su madurez poética se inclinó por los parnasianos, el simbolismo y el modernismo, el cual empezó a difundir desde 1894 a través de la publicación de Azul, revista clave del movimiento liderado por Rubén Darío. Desgraciadamente, el poeta falleció apenas un año después de los 36 años de edad. Entre las obras de Manuel Gutiérrez Nájera destaca el poeta La Duquesa Job y las colecciones de relatos breves, cuentos frágiles y cuentos de color humo. Su obra lírica fue recopilada su obra lírica fue recopilada en el volumen Poesías de 1896. Muy bien. Cuentos color de humo. Gracias, Jessy. Es un excelente libro de cuentos donde relata la forma de vida del México del siglo XIX, concretamente el DF, cuando había todavía tranvías, carretas, campesinos en gran medida. Y conocemos el México del siglo XIX a través de sus páginas, personajes totalmente populares, como decir ahorita la señora de la tiendita, gente así, sencillita. Y es un excelente libro, se llama Cuentos color de humo, La Duquesa Job, donde hace ironía de gente que se siente conocedora de arte. Y como dijiste, lamentablemente fallece joven, ¿no? A causa de un alcoholismo agudo. Muy bien, Ángel, gracias, Jessy. ¿Ibas a leer? Sí, A ver, de Antonio Machado. así es. Nació el 26 de julio de 1875 en el Palacio de Dueñas, propiedad de los duques de Alba en Sevilla. Es el segundo de 5 hijos de Ana Ruiz Hernández y Antonio Machado Álvarez, folclorista recopilador de la poesía popular andaluza. Fue criado en el seno de una familia liberal progresista. Su abuelo, Antonio Machado Núñez, era médico y profesor de ciencias naturales y hombre de profundas convicciones liberales, motivo que le indujo a unirse a la Junta Revolucionaria de Sevilla. Su primer viaje a Francia lo hizo con su hermano Manuel en 1899, trabajando como traductor de español para la Casa Garnier. Su estancia en París le pone en contacto con los poetas simbolistas franceses, principalmente con Paul Verlaine y con el poeta nicaragüense Rubén Darío. Fruto de todo ello es la publicación en 1903 de su primer poemario Soledades, que le da a conocer en el programa literario y donde hace alarde de la estética modernista. En 1907 obtuvo la cátedra de lengua francesa en el Instituto de Soria, ciudad que marcara su vida y su obra. En 1936 padecía de arteriosclerosis de úlcera y casi había perdido la vista. De talante izquierdista y firme defensor de la República, se ve obligado a abandonar Madrid tras la Guerra Civil, primero a Valencia para más tarde vivir como exiliado en Coyure, Francia, donde muere el 22 de febrero de 1939. Su madre murió 3 días después y ambos fueron enterrados en el cementerio de Coyure. Ok, Antonio Machado junto con Manuel, excelentes poetas de la llamada generación del 98 allá en la Francia, porque fueron poetas que surgen a finales del siglo XIX, en los 90s, y por eso se le llama así. Es como en la música. ¿Alguien sabe quiénes son el Club de los 27? ¿O qué son? Son un grupo de músicos que se murieron a los 27. Entre ellos, Está el de Nirvana, Kurt Cobain. Jimi Hendrix,
Jimi Hendrix, Sí, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, el Jim Morrison, Janis ¿quién más? La Joplin, Amy Winehouse, Janis Joplin, muchos más. pero Amy Winehouse, muy bien. Gente que ha muerto a los 27, el gran Jimi Hendrix, un guitarrista negro de casi 2 metros. La Janis Joplin, la bruja cósmica, el rey lagarto, Jim Morrison, el Nirvana, Kurt Cobain y la Amy Winehouse, judía inglesa. Muy bien. Entonces con eso terminamos. Pónganle ahí por favor nada más el título que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Pónganle por favor las vanguardias literarias. ¿Sí? Título, las vanguardias literarias, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Ya pasé lista. No. No. A ver, vamos a pasar lista rapidísimo. Ahí va. Y con esto terminamos. Muy bien. Va que va. Literarios 2. Fabiola Alba, Presente. Diana Jennifer, Presente. Uriel Becerra, Presente. Alexis Uriel, Presente. Durán Leonardo, Presente. Durán Rogelio, Presente. Flores Rangel Adrián, Diego Arturo, Presente. Ángel Fabián, ahí andas, Marijos, Hernández Herrera, Adolfo, Presente. Gael Muñoz, Presente. Jimena Denise, Presente, Gael Muñoz. Presente. sí, Quirós Valentina, Presente. Ramírez López, Diego Uriel, Presente. Reyes Jesse, Presente. Omar Yair, Mayra Rodríguez, Presente, profe. ok, Dana Paola, Sánchez Rizo Presente. y Andrea Sandoval. Presente. Muy bien. Entonces con eso terminamos y que tengan un excelente día ustedes y toda su familia, ¿de acuerdo? Igualmente, maestro, gracias. Y Gracias. gracias, profe. Nos vemos.